¿Qué pasa cuando dos locas de la comunicación se juntan para hablar? Y cuando esas dos mujeres además creen de verdad en la sororidad femenina y que entre mujeres sí que puede existir la colaboración real y la generosidad porque sí, pues lo que pasa es este episodio del podcast. En él charlo con Marita Seara, creadora de Visionarias Business, un medio digital donde da espacio a las voces de mujeres emprendedoras o que trabajan por cuenta ajena, líderes en sus sectores. Te invito a que nos escuches. Hemos hablado de comunicación, de feminismo y sororidad, de la importancia de hacernos visibles y de diferentes estrategias en las que tú, como emprendedora, puedes empezar a trabajar en tu comunicación ahora. Dicho lo cual, dentro episodio. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast ¿Qué porras estoy haciendo? La conversación de hoy me apetece mucho, pues como toda historia, la de esta mujer que tengo aquí delante es fascinante. Conmigo tengo a Marita Seara, que es venezolana afincada en Orense. ¿Vale? Ella es periodista, es la fundadora y además la editora del medio digital Visionarias Business, que impulsa la visibilidad, el liderazgo y la voz de las mujeres en el mundo de los negocios. Bienvenida, Marita. Hola María, bueno, encantada de estar aquí y ya con muchas ganas de esta conversación. Pues la verdad es que sí, porque bueno, tenemos muchos puntos en común de periodismo, de comunicación, de visibilidad, de sororidad femenina, entonces quiero explotarla al máximo y ver cómo otra mujer con otra trayectoria diferente, con otro bagaje diferente, pues también entiende la comunicación. Bueno, yo siempre comienzo preguntándoos a todas las mujeres que venís aquí que cómo habéis llegado hasta aquí. Y no me refiero a hoy miércoles que estamos grabando, sino cómo has llegado hasta este punto en tu vida, hasta este momento vital. Porque, bueno, no naciste en España, has tenido que hice una mudanza transatlántica, una reinvención, me imagino que total, y a mí esas historias siempre me fascinan, así que adelante. Bueno, gracias María. Bueno, ya te dije, encantadísima y además que es un privilegio estar contigo y con otra persona que está en esta área de la comunicación, como dices tú, de la visibilidad y de la sororidad, que creo que es una de las cosas más importantes además. Bueno, sí, soy migrante y como migrante siempre tenemos que reinventarnos. Yo sí nací en Venezuela, mis padres son gallegos, soy española también, pero da igual que tengas la nacionalidad española, que hables el mismo idioma, al final estás yendo a otro país en donde además, en mi caso y el caso de muchísimas mujeres, pues cuando trabajamos dentro de otras empresas, no trabajamos nuestra propia visibilidad. Nos conocen en esos espacios. Cuando yo llegué a España y me fui a la oficina de empleo, me dijeron, bueno, vale, maravilloso tu currículum, pero esto fue en Venezuela, aquí no. Entonces, sabes, es como que un choque muy grande porque te das cuenta que todo ese esfuerzo y toda esa trayectoria que tú has tenido, pues de repente no te sientes que no sirve de nada. Entonces, cuando yo vine, bueno, además de emprendimientos fallidos, etcétera, que creo que todas pasamos por ello, pues empecé a entrar en comunidad de mujeres, ¿no? Ver un poquito qué es lo que se estaba haciendo, darme cuenta que muchísimas mujeres pues también sienten las mismas barreras y además que también cometemos los mismos errores en general, ¿no? Y empecé también, sobre todo, a trabajar la visibilidad. O sea, bueno, si no me conoce, pues de alguna manera tengo que trabajar la visibilidad aquí. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice fue en LinkedIn, trabajar todo lo que era el LinkedIn, porque también quería conocer en ese sentido, o sea, en ese momento sentí que era la red que yo necesitaba conocer otras mujeres, otras profesionales que estuviesen desarrollando en diferentes ámbitos, ¿no? Ya yo venía un poco con el tema de derechos de mujeres y niñas porque yo tenía un blog sobre que se llama Voces Visibles y ahí dije, bueno,
voy a empezar a hacer entrevistas, soy periodista, voy a empezar a hacer entrevistas a otras mujeres sobre temas de liderazgo, sobre temas de visibilidad también. Fue ahí como fui tejiendo un poquito esa visibilidad. Y estando en esta comunidad de mujeres, una comunidad que se llamaba Ahora Yo, aquí en España, una comunidad maravillosa que ya no existe, conocí muchas mujeres que están ahora conmigo en Visionarias, y en una de esas conversaciones que tuve con una, dije, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Entonces mezclé un poco lo que era el periodismo. Yo venía del área de economía, de negocios e inversiones, pero en el área comunicacional. Y con el tema de la mujer, pero enfocada más el tema de la mujer en el mundo de los negocios, en el mundo del liderazgo dentro de las empresas, ¿no? Y ahí fue que nació Visionarias Business, ¿no? Y nació como revista, principalmente como revista, que continúa hoy, ¿no? Y haciendo sobre todo entrevistas para visibilizar lo que están haciendo mujeres en diferentes sectores, en el sector vitivinícola, en el sector de energías, en el sector de finanzas, porque a veces no nos damos cuenta o no conocemos cantidad de mujeres que están haciendo cosas maravillosas en los diferentes sectores, ¿no? Y si vamos a los eventos, que todavía lo hay, pues casi todos son hombres. Por ejemplo, hay un evento sobre compliance, ¿no? Que sobre todo generalmente hay muchísimos hombres en estos sectores, ¿no? Aunque yo creo que está variando un poquito todo esto. Y había un evento sobre la mujer en el compliance y habían como 10, 15 oradores. Todos los oradores eran hombres. No lo entiendo, porque además tú estás hablando de la mujer, ¿no? En el compliance. Entonces, eso pasa con todo, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos esa visibilidad, ¿no? Y por eso, bueno, por eso nació Visionaria. La verdad es que eso es súper importante, es una reflexión que tenemos que hacernos. Yo estuve antes del verano en un evento que era Mujeres en la IA y eran todo mujeres, todas las ponentes, la mayoría de los asistentes, yo creo que serían como en un 90% eran mujeres, que si lo piensas, también trabajas la coherencia, o sea, no puedes tener mujeres en compliance y que todos los ponentes sean hombres, o sea... Exactamente, es que yo no hice ningún comentario, hizo un comentario una persona que conozco, Susana Reina, que ella es fundadora del feminismo, y por supuesto ella tenía que hacer ese comentario, ¿no? Y lógico, ¿no? Pero es que también o sea, tienes que tener dos dedos de frente sobre todo bueno, si vas a hablar sobre un tema general, pues deberías tratar también de tener al menos un 40, 50% de mujeres, porque hay mujeres que son expertas y de hecho te das cuenta que cada vez hay más directorios solamente de mujeres, porque es necesario, ¿no? Directorios que te los envían a la prensa, que es como que tú te des cuenta, y sobre todo los medios de comunicación, que hay una vocería femenina también y que son tan válidas estas mujeres como los hombres. Creo que eso está cambiando un poco y creo que ya ves un poquito más de balance también en los medios a la hora de ver expertas que están opinando. Aquí podríamos abrir varios melones o puedo meterme en varios charcos, ¿no? Pero voy a contar una anécdota en la que estaba viendo un reel en Instagram y era una mujer de mi edad, o sea, pasados los 40, que estaba haciendo un remix de otro reel que se había encontrado de, de un hombre que parecía bastante joven hablándole a una mujer de más de 40 de cómo se sentía en la perimenopausia, ¿no? Todos estos cambios hormonales. Y claro, bueno, el vídeo era gracioso y demás, pero el mensaje era, esto es muy incoherente, o sea, es como en plan, me estás hablando tú, que eres un hombre que no parece que llegues a los 30, quieres empatizar conmigo y no tienes ni idea de lo que estoy pasando, de lo que estoy hablando. Y entonces es como, aquí podríamos hablar de qué pasa, que es que los hombres, o sea, decir que, no, eso es una de las acusaciones que siempre hacen del feminismo, de que el feminismo quiere imponer, ¿no? Como, o sea, que la mujer tenga más derechos. Y yo creo que no se trata de eso. Para mí el feminismo es respetar las diferencias fisiológicas, sobre todo entre hombres y mujeres, pero que tengamos los mismos derechos. Es decir, que en un puesto, ante el mismo responsabilidad, pues se cobre lo mismo, que nos sintamos seguras en la calle. O sea, ese tipo de cosas para mí son el feminismo.
Pero es cierto que como ha habido, o sea, que históricamente no partimos de una igualdad, sí que hay que trabajar extra para conseguir esa igualdad. Por eso es importante que existan revistas o medios digitales como el tuyo en el que dices, voy a darle un espacio a las mujeres que están dentro de los negocios porque es importante visibilizarlas, pero porque hasta no hace mucho no era lo normal. Ujú. Es lo mismo que este podcast. ¿Por qué decidí hace unos meses que quería solo entrevistar a mujeres? Porque creo firmemente que necesitamos espacios extra, porque ya hay muchos más espacios donde los hombres tienen hueco y las mujeres no tenemos tanto. Entonces, para mí es como, bueno, y luego además, porque por cierto, esta es mi casa y hago lo que me da la gana. Pero no, no quiero, o sea, no, es entender que la discriminación positiva, sí, pues muchos hombres la sienten como algo que va en contra de ellos, pero es necesario subsanar lo que históricamente no hemos tenido. Voy a poner otra anécdota de mi hijo este verano y luego ya me cuentas tú lo que opinas de esto. Estábamos en el coche, volvíamos de las vacaciones y me suelta, o sea, mi mico de 9 años, que los hombres son más listos de las mujeres. Mi marido, que estaba conduciendo, me mira de refilón, como en plan, se va a liar Esperando. al parda, ¿sabes? Y entonces yo, muy calmada, le dije, hijo, eso no es verdad. Le dije que no se podía generalizar, que no podíamos asumir que todos los hombres eran más listos que las mujeres, que habría hombres más listos que algunas mujeres, igual que habría algunas mujeres más listas que algunos hombres, pero que hasta la fecha, más o menos hasta hace muchos años, el hombre había tenido unos privilegios de estudiar más, de acceso a la universidad, de poder dedicar su tiempo a investigar. Y le dije, tú pregunta a tus abuelos y a tus abuelas, ¿vale? Pregúntales quiénes fueron a la universidad, ¿vale? Quiénes pudieron ir, quiénes pudieron estudiar. Y pregúntales sobre Mm, sus padres, mm, ¿vale? Como mi marido es de Estados Unidos, pues sus dos abuelos por parte de padre habían ido a la universidad. Pero en mi caso solo ha ido mi padre. Si nos remontamos a más allá, y eso se lo explicaba, le dije, de todos los bisabuelos o abuelos de mi marido, o sea, bisabuelos de hijo, abuelos de mi marido, solo una de ellas había estudiado, ¿vale? Entonces, claro, él se me queda así y le digo, y esto todavía a día de hoy, dependiendo del lugar donde nazcas, del género con el que nazcas y de la raza que tengas, pues te vas a encontrar que tienes más o menos privilegios para hacernos lo mismo. Nosotros que hemos nacido, o sea, que has nacido aquí en el barrio de Prosperidad, que si hubiéramos nacido en Villaverde, en Madrid, ¿vale? Tus dos padres han ido a la universidad, bueno, no es lo mismo que si tuvieras unos padres que han tenido que emigrar, ¿vale? Y no es lo mismo, tú eres un chico, tu hermana tendrá más dificultades que tú, todavía. Y no es lo mismo haber nacido, yo qué sé, en Marruecos que en algún país africano, del África negra, que en Estados Unidos. Y no es lo mismo haber nacido en Estados Unidos siendo blanco que siendo mujer, que siendo negro. Y claro, yo era como, en plan, bueno, espero habérselo contado bien y que él entienda que los hombres han tenido mucho privilegio hasta ahora. Bueno, me encanta primero cómo lo trataste con tu hijo. Y es que fíjate tú, es que también es obvio que piensen los niños esto, porque si te vas a la educación, yo siempre hablo y hace tiempo hice un artículo sobre los libros de texto. ¿Qué es lo que tú ves en los libros de texto? No sé ahora, pero hasta hace poco, y hay data de que el 10 o el 12% de las mujeres que han hecho historia están allí y hay muchísimas más. Lo que pasa es que en la historia las mujeres estamos completamente invisibilizadas. Quizás, como te digo, porque ha habido un trabajo detrás de las mujeres, y feministas o no feministas, me da igual como lo queramos decir, pero que están allí para vindicar y para atraer esas mujeres que están en el pasado. Yo, por ejemplo, yo siempre cuento esta historia. Yo bueno, ya hace años, ¿no? Pero un día, porque yo tenía un blog, como te había comentado, sobre los derechos de las mujeres y las niñas, y leyendo, tenía que hacer un trabajo para un posgrado que yo estaba haciendo online con Barcelona, y tenía que hacer un trabajo final. Y entonces empecé a averiguar, dije, bueno, va a ser voces visibles sobre temas de las mujeres, ¿no? Y de las niñas. Y me conseguí con una mujer que se llama Olim
de Gauguin, francesa, que fue una figura importante en la Revolución Francesa, porque cuando se publicó la Declaración de los Derechos del Ciudadano, etcétera, etcétera, ella publicó los derechos, o sea, de las ciudadanas. Todo lo que era la declaración en masculino, ella lo pasó en femenino. Bueno, ahí pasaron diferentes acontecimientos y esa mujer fue guillotinada. Y yo decía, pero ¿por qué a mí nadie me contó en historia universal sobre esta mujer? Hoy día en Francia han vindicado y han puesto, se han visibilizado todas estas mujeres que han hecho historia y que no estaban en los libros de texto y que son tan importantes como muchos otros hombres. Entonces, claro, si los niños en la escuela, en sus libros de historia, no ven absolutamente nada, sino ven mujeres referentes que pueden ser astronautas, que pueden ser médicas, que pueden ser etcétera, pues evidentemente van a pensar, bueno, pero es que yo no veo mujeres en estas áreas, las mujeres son menos inteligentes que los hombres. O sea, tienes que hacer un trabajo completo desde la educación, ¿no? Y mostrarles lo que tú dices. Hay algo que yo escribí, que hay una autora, no me recuerdo ahorita el nombre, pero que ella dice, estás en contra del feminismo, pero resulta que tú puedes votar porque una mujer, varias mujeres, muchas mujeres estuvieron luchando para que tú pudieses votar, para que tú pudieses tener tierras, para que tú pudieses divorciarte, para que tú pudieses tener la potestad de tus hijos, para que tú pudieses tener una cuenta. Todavía aquí en España, no hace mucho, la mujer tuvo derechos de tener una cuenta bancaria. Eso le dije a mi hijo, que le preguntara a su abuela. Exactamente, exactamente. Entonces, muchas mujeres dicen, no, pero es que también muchas mujeres dicen, no, el feminismo va en contra. No, no es que vaya en contra. Yo creo que tenemos que trabajar juntos para lograr una igualdad y tenemos que estar en igualdad de condiciones y tanto un hombre como una mujer valen. Entonces tenemos que trabajar juntos en eso, pero los hombres tienen que concientizarse de que también nosotras estamos ahí y nosotras hemos hecho historia. Es horrible que todavía hoy en países como Afganistán pase lo que está pasando y en muchísimos otros países y en países normales y corrientes, en países en América Latina, en Estados Unidos, en España, en muchas partes, pues todavía las mujeres no tenemos el derecho de opinar. A lo mejor en las empresas todavía hay un 20-30% que las mujeres son CEO o están en la dirección y eso pienso yo que cambia, porque al final también somos diferentes, somos iguales, pero también somos diferentes, ¿no? Tenemos una biología diferente, tenemos a lo mejor esto nos ha traído a pensar de manera diferente y quizás el mundo sería a lo mejor más equilibrado y las organizaciones y todo si por igual estuvieran las opiniones tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y eso sería complementarnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucho que hacer, pero es importante espacios como el que tú tienes y espacios no solamente como el que tiene Visionarios, hay muchísimas comunidades, hay muchísimos espacios de mujeres que están contando sus historias, ¿no? Y que están reivindicando, ¿no? Todas esas mujeres de nuestra historia, que al final es nuestra identidad. Y por eso yo siempre digo que tenemos que alzar la voz, que tenemos que contarla, porque tenemos que dejar esa historia para también esas niñas que vienen detrás de nosotras. Yo siempre, ahora te voy a preguntar qué es para ti la comunicación y la visibilidad, pero sobre lo último que has dicho, cuando hablas de tenemos que contar nuestras historias, creo que además tenemos que verlo como una responsabilidad. Tenemos que, igual que has dicho, ahora podemos votar porque hubo algunas mujeres que lucharon y quiere decir que lucharon, o sea, quiero decir, ahora lo tenemos más fácil, pero a la vez no tenemos que olvidarnos de lo que les costó a ellas conseguirlo. O sea, que nosotras ahora podamos decidir o que podamos decidir libremente si queremos estudiar o no, si queremos trabajar en esto o no, y que podamos ir con mayor o menor seguridad por la calle sabiendo que tenemos en teoría los mismos derechos que los hombres. O sea, no tenemos que olvidar que eso se consiguió con mucha lucha. Igual que para mí no hay que olvidar que los derechos de los trabajadores también se consiguieron con mucha lucha, porque si nos remontamos históricamente cuando comenzó la industrialización,
o sea, vivían en unas condiciones muchísimo peores que las nuestras. Entonces, Mm, todos los derechos al final se han conseguido con luchas. Nacer con derechos no significa que haya que dejar de luchar. Entonces, exacto. eso no quiere decir que esté abogando por la violencia, por favor, para nada, que aquí hay mucha policía en internet que fiscaliza todos los comentarios. Quiero decir que para nada es lo que estoy diciendo. Hemos hablado de que las mujeres necesitamos, y retomamos, ¿vale? Retomamos conversación, hemos hablado de que las mujeres necesitamos contar nuestras historias. ¿Qué es para ti trabajar en la comunicación? O sea, ¿qué es para ti la comunicación y la visibilidad? Si fuera, o sea, como mujer emprendedora. Bueno, vital, vital. Si tú vas a emprender, primero tienes que pensar en tener una estrategia comunicacional bien clara, pero para tener una estrategia comunicacional bien clara tienes que conocerte. Yo pienso que sea donde sea, primero tenemos que partir de nuestro autoconocimiento. Porque a veces ni siquiera nosotras no nos conocemos, ni conocemos las habilidades que tenemos, ni nos tenemos, que es verdad, ese síndrome de la impostora que viene todo el tiempo revoloteando, que los hombres también lo tendrán, por supuesto, pero estamos hablando de mujeres que pensamos que no somos capaces de hacer ciertas cosas o que las cosas que hemos logrado no han sido enteramente porque nosotras no los trabajamos y no los hemos trabajado. Pensamos que comunicar lo que hacemos y visibilizar lo que hacemos es falta de humildad. Y eso no es así, no es falta de humildad. Tenemos que hablar de esos logros que estamos consiguiendo y tenemos que mostrarlos, porque si no muestras lo que haces, no muestras lo que estás logrando, pues bueno, pues si tienes un negocio, yo creo que ese negocio no va a poder prosperar, porque además los negocios no solamente es hablar de ese producto, de ese servicio que tú estás ofreciendo, sino que hay una persona o un grupo de personas que están detrás de ese negocio. Y yo creo que hoy día, más que nunca, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a adquirir un servicio, queremos saber cuáles son esos valores y quiénes son esas personas que están detrás, cuál es la historia de esa persona que está detrás y cómo ha logrado lo que ha logrado. Porque además eso que ha logrado también es una inspiración para otras personas que quieren hacer lo mismo, que al final no es lo mismo, porque al final decimos, ¿cómo voy a estar con esta persona que es comunicadora, periodista como yo? ¿Va a ser mi competencia? No. Al final todas comunicamos diferentes, al final todas tenemos un valor diferencial, pero a veces no es tan fácil tampoco comunicarlo. Bueno, creo que tenemos que partir de ese conocimiento para comunicar y diferenciarnos. Para mí fue una de las, o sea, como de los mayores aha moments, ¿no? El momento aha, cuando no cuando empecé a emprender, sino cuando empecé a trabajar mi marca, ¿no? El darme cuenta de que, o sea, de que si quería que esto funcionase tenía que hacerme visible y darme cuenta de todo lo que implicaba en el sector de, o sea, la temática del autoconocimiento, ¿no? Del desarrollo personal, de mirarme a mí y sobre todo ser muy compasiva. Yo muchas veces lo defino como ser generosa con una misma, ¿no? O sea, tú a tu amiga, a tu compañera, a tu hermana no le dices, tía, pues es que tenías que hacerlo mejor, es que te has equivocado. No, le dices, bueno, no, o sea, que si todo el mundo, nadie nace aprendido, todos nos equivocamos. Como dice mi hijo, el que tiene boca se equivoca y no pasa nada. Pues claro, Claro. si no te equivocas, quiere decir que no has hablado, pero con nosotras mismas no lo hacemos así. Entonces, para mí, el entender que además también la comunicación y la visibilidad tenía que verlo como un acto de amor hacia mí, ¿no? Igual que ahora mismo, pues hago ejercicio de fuerza cuando a veces me apetece cero, pero es como en plan, bueno, pero es que dentro de unos años, pues me lo agradeceré. Es lo mismo, ¿no? Me pongo la crema para protegerme del sol. Bueno, pues dentro de unos años me lo agradeceré. Pues esto es lo mismo. Si queremos agradecernos, o sea, tenemos que pensar que a veces hay que incomodarse y yo creo que trabajar la visibilidad incomoda. No todas de la misma manera, pero nos incomoda ponernos al mundo. Has dicho una cosa muy interesante y es que pensamos que hacernos visibles es no ser humildes. Y creo que, claro, ahí también podríamos hablar de por qué consideramos la humildad una virtud tan grande. Sí, es que
Es que es lo que tú dices, ¿no? Nos autoexigimos demasiado, no somos buenas con nosotras mismas, nos autoexigimos, queremos ser perfeccionistas, no queremos dejar cabos sueltos por ninguna parte. Es igual, bueno, antes de que comenzáramos, que me preguntaste por las vacaciones y yo dije, o sea, estas vacaciones yo dije, vale, ya, Marita, o sea, descansa y disfruta lo que estás viendo, porque yo normalmente, o sea, yo vivo en Francia, mi madre está aquí en Orense y siempre nos venimos en vacaciones, nos venimos por carretera y yo vengo por carretera y tú me ves hasta en el coche, me ves con la computadora respondiendo la newsletter, no sé qué. Y dije esta vez, no lo voy a hacer, voy a disfrutar. Sí, estaba pendiente, evidentemente con ciertas cosas, pero yo voy a disfrutar, porque lo que tú dices, me lo agradeceré. En el futuro me lo agradeceré, porque es que tenemos que ser más, la palabra que tú dices, más compasivas, ¿no? Pero no lo somos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar muchísimo a nosotras mismas, ¿no? Nuestro interior, ¿no? Y también identificar, ¿no? Porque yo cuando empecé con visionarios o cuando yo llegué a España, yo decía, Dios mío, ¿por dónde voy? Porque te das cuenta que tienes muchas habilidades cuando empiezas con ese proceso. Te das cuenta, ay, pero si yo logré esto, si yo hice esto, si han dicho esto de mí, pero no vas a ir comunicacionalmente con toda esa cantidad de cosas que tú has logrado. Entonces tienes que identificar de todo ello, bueno, por dónde voy a ir o cuál es mi propósito o cuál es ese camino que yo voy a caminar, ¿no? Para diferenciarme además de esas otras personas que tienen también tantos valores y tienen muchísimos valores que comparten contigo. Entonces, ¿cómo vas a ir por allá? No es un trabajo fácil. Y también recomiendo hablar, o sea, entrar en muchísimas comunidades. No hay muchísimas, pero en esas comunidades en las cuales te sientes bien, hablar con otras mujeres, ¿no? Con otros hombres también, evidentemente, para aprender también de ellos, ¿no? Pero hablar con muchísimas mujeres, ¿no? Y yo creo que ahí vas entendiendo cuál es el camino que tú tienes que tomar y cómo diferenciarte. Uno de los objetivos, o sea, este año estoy muy centrada en el networking, ¿no? En abrirme. Los 2 últimos años han sido muy de cueva, de estar yo dentro. Sí que he tenido apoyo, ¿vale? O sea, pero este año es como en plan, María, es que encontrar, o sea, tienes que trabajar la visibilidad. Y hay una parte de mí en la que piensa, bueno, pues están las redes sociales o están los contenidos que yo puedo crear, pero eso es para mí, en ese sentido, es comodidad. ¿Vale? Igual has dicho tú, todas tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas. A mí crear contenido me parece o sea, me gusta, es algo que disfruto, ¿no? Disfruto el podcast, disfruto creando la newsletter, disfruto escribiendo para mi blog y eso es comodidad. Hay otras personas que toda esa parte es mucho más incómoda, no les gusta, se sienten, a mí no me importa salir en vídeo, no tengo problema, me encanta conseguir contenido, o sea, crear contenido, pero mi visibilidad no puede depender de eso, porque, bueno, no soy solo yo, son los algoritmos. Eso quiere decir que para mí lo que realmente me incomoda sería el paso siguiente, que es lo que viene después de que yo haya creado este episodio del podcast o de que haya escrito esta newsletter, pues tengo que conseguir que más gente la lea, tengo que conseguir que más gente se meta dentro. Y una de las cosas que reconozco que más me incomodan, pero que para mí valen más, es el networking, ¿no? Ir a eventos y conocer a personas y salir, ¿no? O sea, de ponerme fuera. Para mí es ponerme delante de otras personas que sí, porque yo sé que me incomoda que me vayan a juzgar, que no les pueda gustar o que incluso hablando con ellas y que todo vaya bien, me digan que no, que les haga una propuesta y me digan que no. Entonces, quería preguntarte, dado que tú has creado un medio digital en el que pasas mucho en esto de las relaciones y en abrirte, en conocer a otras personas, que me cuentes cuál es el papel que tiene el networking para ti. Más o menos lo has ido contando un poco a lo largo de la entrevista, ¿no? Que cuando llegaste aquí fuiste a la oficina de empleo y dijiste, pues vaya, ahora qué tengo que hacer. Entonces dijiste, bueno, pues me voy a meter en LinkedIn y has dicho, y empecé a entrevistar a personas. Yo pensé, pero a ver, así de cero, sin nada, o sea, de nuevas. Yo era como en plan, ¿what? No, O sea, que decía, a mí eso me incómodo, era como en plan, pero qué crack, pero qué ideaza, pero, o sea, qué dos ovarios que tiene. no, entrevistar. Bueno, primero que soy periodista y yo estaba trabajando en un blog
que era Voces Visibles, o sea, que yo no estaba con Visionarias todavía, estaba con una plataforma detrás de mí y yo tenía un propósito, mi propósito era hablar sobre los derechos de esas mujeres y niñas, claro, pero también decía, bueno, ¿hacia dónde voy a ir? Porque no puedo vivir de este blog tampoco, ¿no? Tengo que hacer ese negocio porque al final no puedes hablar de determinadas situaciones si tú no tienes ingresos y no puedes amplificar esas voces si tú no trabajas también en ese emprendimiento, sea social, sea como lo quieras llamar, pero es un emprendimiento que tienes detrás. Entonces yo dije, bueno, para conocer lo que yo quiero hacer también, ahí yo ya empezaba a ir un poco en esos temas de liderazgo, ¿no? Y en esos temas de cómo las mujeres estamos dentro de las organizaciones, ¿no? Porque al final también hay un trabajo muy, muy importante que hacer. ¿Y qué es lo que yo hacía? Yo me metía en LinkedIn, yo decía, lo peor que me puede pasar es que me digan, mira, lo siento, no quiero que me entrevistes o que simplemente no me responden, porque hay muchas mujeres que no responden, pero habían otras que sí me respondían. Y esas otras que te respondían, pues jalan a otras mujeres también. Y entonces ese es el efecto que vas logrando, ¿no? Vas entrevistando y es lo que hago con visionarias. Con visionarias, yo, por ejemplo, yo tengo un evento que hacíamos que era Semi-Liderazgo y Visión No Hay Business y una de las personas, porque no sé por qué llegué a ella, es la vicepresidenta de Google para Hispanoamérica. Yo dije, bueno, voy a escribirle a ver A ver, si ¿qué me dice tal? que quiere estar. Y me escribió, me contestó por LinkedIn, todo lo he hecho porque me contestó y me dijo, mira, habla con mi gabinete de comunicación y organízalo. Y lo organizamos y ella estuvo en ese evento y fue maravillosa todo el mensaje y los consejos que dio esa mujer, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que somos pequeñitas, que no nos van a ver, que no, wow, ¿qué va a decir esa mujer que es la presidenta de no sé qué, de mí cuando llegue a ella? Bueno, habrá quien sí lo piense, pero habrán otras mujeres que no lo piensen, porque además también te das cuenta que muchas mujeres que están ocupando posiciones importantes quieren apoyar a esas otras mujeres que vienen detrás o que por X o por Y no han pasado la misma situación que ellas o etcétera, porque al final también todas esas mujeres que están en posiciones importantes les ha costado llegar allí y muchas mujeres han tenido que abandonar además porque hay unos temas de conciliación que tú lo vives con tus hijos, de conciliación que bueno, que han tenido que renunciar o que han tenido que posponer su carrera. Entonces yo creo que tenemos que atrevernos, ¿no? Y a decirnos, bueno, si nos dicen que no, pues el mundo no se va a acabar, ¿no? Y hay que hacerlo. Entonces el networking no solamente sí, yo me estoy obligando y digo, bueno, yo debería el año que viene pues hacer cosas más presenciales, porque yo todo me manejo online. Pero si no puedes manejarte en hacer cosas presenciales, pues creo que de repente, bueno, me voy a tomar un café virtual con esta persona y la voy a conocer. Bueno, así nos conocimos tú y yo, ¿no? O hay muchísimos networking virtuales. Oye, voy a tratar de ir a ese networking virtual de otras comunidades que me puedan interesar. Entonces hay muchas cosas, o sea, ya no podemos decir que no hoy. O sea, es imposible que podamos decir hoy porque se puede hacer. Se puede hacer. Ah, bueno, no lo puedes hacer presencial, bueno, voy manejándote online. Pero haz networking, conoce a otras mujeres, hay muchísimas estrategias. Y no tengas miedo que te digan que no. Hoy te dice una persona que no, pero la otra te va a decir que sí, porque hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que están dispuestas a apoyarte, ¿no? Entonces yo parto de ahí, ¿no? Es un trabajo de hormiguita, pero sí se va haciendo. Es cierto que a lo mejor es de los que menos retorno en el momento, ¿no? El retorno más inmediato puedes ver, ahora que es tan importante medir y saber cuál es el retorno de nuestras acciones, pero es uno de los más valiosos. Quiero decir, o sea, lo más fácil para todo es comprobar, o sea, quiero decir, la publicidad es lo que te da la respuesta inmediata, pero las relaciones personales al final es lo que, o sea, quiero decir, hay varias cosas, ¿no?, que he oído muchas veces en la que no puedes dejar que tu negocio sea solamente por el boca a boca. Y yo cuando lo oí era como en plan, es cierto, no puedo dejar que mi negocio sea solo por el boca a boca y esperando que mis clientes me recomienden y que yo así consiga nuevos clientes. Pero luego, o
después de escuchar eso y dije, ¿y por qué no? O sea, quiero decir, ¿qué de malo hay en el boca a boca? O sea, si es una manera Sí, de venta que es mucho más amigable. O sea, es una venta en la que la persona viene con buenas referencias, que ya está interesada, como todo, o sea, quiero decir, como todo, obviamente lo que no puedes es, o sea, quiero decir que una de las buenas cosas que tiene el tener un negocio y el vender es que tú tienes la capacidad de control de alguna manera. Y obviamente no todo es no controlamos los algoritmos, no controlamos el precio de la publicidad, ¿vale? No controlamos que nos digan que sí o que no, pero yo lo que puedo controlar es tener un sistema de recompensas de si mis clientes me referencian, puedo, no sé, ir a eventos, puedo hacer determinadas ofertas. Esto lo escuché también hace muchos años, ¿no? Era como cuando tienes un negocio y empiezas a vender, aprendes o sea, empiezas a perfeccionar o a mejorar tu capacidad de generar dinero. Y al final el límite te lo pones tú. Y yo me quedé como en plan, ¿qué? ¿Cómo? O sea, perdona. Porque yo siempre había pensado, ¿no? Tener un negocio, pues era como era un plan B de no tener trabajo por cuenta ajena. Y era como en plan, es que es verdad. Para mí era como en plan, pues me lo voy a creer un poquito más, ¿no? claro, claro. No es fácil, ¿vale? No es fácil. Y hay muchísimas personas que tienen unas habilidades maravillosas de vender, de hacer negocios y de inmediatamente ver todo, ¿no? No todo el mundo tiene esas habilidades, pero lo que sí yo creo es que tenemos, que la gente nos tiene que conocer. Nos tenemos que posicionar como expertas, ¿no? Tenemos que salir más, o sea, en entrevistas, lo que tú dices, networking, que nos conozcan, cafés, etcétera, porque al final sí funciona también eso, porque yo no voy a hacer negocios, no voy a comprar un servicio o no voy a tu agencia si yo no sé quién eres tú, quién está detrás y lo que has logrado. Y yo me voy, ¿qué es lo que tú haces cuando cuando tú sabes de una persona o de un negocio? Yo por lo menos, y yo creo que muchísima gente voy a internet, voy a ver qué dicen de esta persona, voy a ver su perfil, voy a ver quién está detrás, voy a ver cuáles son sus clientes, voy a ver qué es lo que hay. Es que es esa huella digital que tú estás dejando y es así. Entonces, no podemos, es que cualquiera, o sea, si tú eres profesora universitaria, si tú estás en una empresa, yo voy inmediatamente a saber quién es esa persona que me está atendiendo. Entonces, tú tienes que construir esa huella. Y también yo digo, no solamente eso, esa huella, o sea, esa huella también está ahí por lo que escribes. Y yo siempre digo, escribe. Escribe. El otro día estaba haciendo un análisis sobre cuántas mujeres escriben artículos de opinión, cuántas mujeres escriben libros de ficción, no ficción, y estamos muy por debajo todavía de los hombres, sobre todo los artículos de opinión. Y en los artículos de opinión estamos muy por debajo en esas áreas de economía, política, etcétera. Aunque lo que era en el tema de mujeres que escriben libros de no ficción en temas científicos, tecnología, etcétera, empezamos hace unos años a estar las mujeres por encima de los hombres. Me parece maravilloso, es que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú buscas, te aparece eso que tú has escrito. Mira, María escribió en El País, María escribió en tal medio, María escribió en Visionarias, María escribió donde sea, pero es que aparecen esos artículos y esos son esos artículos que te posicionan a ti como experta. Entonces creo que tenemos que hacer eso, tenemos que ir dejando esa huella y esa huella nos va a ayudar. Además, en nuestro propósito, en nuestros negocios, en lo que queremos hacer, en, no sé, en todo lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, es un tema, a veces nos desesperamos y no es un tema rápido, ¿no? Y tenemos que construir, ¿no? Tenemos que ver también tenemos que hablar, yo creo, y conocer esas personas que nos pueden también impulsar en los negocios, ¿no? Conocer un poco sobre todo este tema del business, ¿no? Sobre todo este tema de ventas, sobre todo este tema de finanzas, pero adaptarlos también a cómo somos nosotros y conseguir esa manera con la que nosotras nos sentamos cómodas, ¿no? También creo, ¿no? Y cada quien se siente cómoda de una manera diferente. Pero Creo también que tenemos que aportar, o sea, tú quieres vender un servicio, pero tiene que haber esa conexión con esa persona a la que tú quieres vender ese servicio y tienes que aportar, tiene que ver
esa persona que va a comprar mi servicio me va a aportar, me va a inspirar, pero yo también tengo que aportar e inspirar esa persona, ¿no? Y que esos valores que tú trabajes estén allí. O sea, me parece fundamental lo que has dicho. Hay varios estudios, no me acuerdo ahora bien de los datos, pero los escuché hace un par de días en un podcast que, sobre todo tras la pandemia, ¿no? Cuando analizaban el comportamiento de los consumidores y sobre todo las generaciones más jóvenes, lo que buscan al comprar o al decidirse por una marca o por otra es esa conexión a través de los valores. Entonces, es que es Exacto, fundamental que utilicemos la comunicación como esa herramienta megapoderosa para poder hablar de nuestros, o sea, para que nuestro público conozca nuestros valores. Y me ha encantado además también que has dicho que tenemos que escribir, que tenemos que trabajar en nuestra huella digital. Hay mil maneras, o sea, quiero decir que, claro, a mí me parece maravilloso pensar que hay mil maneras de conseguirlo. Tú has hablado de esto. Hay que encontrar la manera en la que nos encontremos cómodas. Viene también con el, si me conozco, en qué formato, de qué manera me siento más cómoda mostrándome al mundo o construyendo esa huella digital, será mucho más fácil. Si nos centramos en ahora lo que se lleva es hacer vídeos cortos y entonces yo me tengo que obligar a hacer vídeos cortos o a tener un podcast porque es lo que se lleva ahora y es lo que está funcionando, ahí nos vamos a encontrar si te da vergüenza hablar, si no te encuentras cómoda en vídeo, pues nos vamos a poner más trabas de las necesarias. exacto. O sea, quiero decir que, y también es entender que como emprendedoras o como mujeres de negocios, la comunicación no es algo que puedas decidir si sí o si no. La visibilidad no es algo que Mm, digas que es sí o si no. Si tú ya sabes que de alguna manera es una obligación, lo que sí podemos controlar o en lo que podemos meter mano y decidir es cómo queremos hacerla. exacto. Entonces, a mí, claro, eso me parece maravilloso. Me parece que cuantas más mujeres entiendan eso y vean que se puede conseguir de una manera en la que se disfrute, en la que no hay que hacerlo según la última tendencia o la última o con la última metodología, método, estrategia en la última red social de moda. O sea que eh, creo que quita un peso de encima. Y ese Exacto. sería el objetivo de entender que ni la visibilidad, ni la comunicación, ni la venta nos tienen que pesar. Que sí que hay que hacerlas, pero no nos tienen que pesar. Que podemos encontrar una manera de hacerlas ligeras para nosotras y desde el disfrute. Sí, sobre todo desde el disfrute, es lo que dices, porque al final, como en todo, cuando hacemos las cosas impuestas, autoimpuestas, no nos va a salir bien. No nos va a salir bien, entonces tenemos que buscar esa manera con la cual nos sentamos bien para poder hacerlo, pero también tenemos que prepararnos, ¿no? O sea, Mm. no es que nos va a venir de la nada y que ya, si ya lo conocemos, ya sabemos cómo hacerlo, no, tenemos también que formarnos, tenemos que leer mucho, tenemos que educarnos, tenemos que ver vídeos, tenemos, como nos dé la gana, pero hoy día hay muchísimo en internet para poder formarnos, ¿no? Y también creo yo que tenemos que preguntar a otras personas, sin ningún problema, otras personas que veamos, oye, pero mira lo que está haciendo María, y mira cómo lo está haciendo, mira lo que está logrando. Voy a hablar con ella y le voy a preguntar. Y no tener miedo de compartir lo que nosotras estamos haciendo, porque definitivamente no lo vamos a hacer igual. Son maneras diferentes de, mira, yo con Visionarias, pues dentro de Visionarias hay muchísimas mujeres que tienen comunidades. Yo dentro de Visionarias tengo la red de expertas también, pero dentro de Visionarias hay muchas mujeres que también tienen sus redes de expertas en sus comunidades o que tienen membresías o que van a las muchísimas mujeres que están conmigo, tanto en Visionarias como en la red, están en otras comunidades también. Y lo que tenemos que, y hemos hecho networking todas unidas porque al final nos nutrimos y al final nos beneficiamos y nos conocemos y conseguimos mil maneras de hacer, pero tenemos que pensar, y dentro de la red hay muchas mujeres que a lo mejor están trabajando en la comunicación o están trabajando en el diseño gráfico, pero es que ninguna va a comunicar de la misma manera. Para mí, yo siempre digo, para mí no hay competencia. Para mí hay más bien sinergias que podemos hacer y cada una llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces creo que nos tenemos que nutrir una de otras. Eso es lo que tenemos que hacer, creo yo.
A lo mejor estoy equivocada, pero es lo que yo creo, ¿no? Y es lo que me ha funcionado también. Y es lo que Yo me creo que gusta. sí, yo no me creo que eso de que las mujeres somos peores para las mujeres. Yo creo Mm, que no, creo que eso es un mensaje que a cierta parte de, no sé, del establishment le interesa que nos creamos para que no exacto, encontremos nuestra red de apoyo. exactamente. Bueno, has hablado de visionarias. Quiero que expliques un poco cómo es, qué funciona, qué se pueden encontrar cuando entren ahí, si alguien quiere entrar dentro de visionarias, qué puede hacer, ¿vale? Sí, bueno, Visionarios nació, como te dije, como un medio. Entonces, suelo hacer muchísimas entrevistas, pero tengo un espacio, visionaria.business, se llama, o sea, te metes y pones visionarias.biz y te aparece el medio, ¿no? Y ahí lo que hago, tenemos un espacio, invito a quien escuche el programa para escribir. Bueno, soy periodista y para mí la palabra es poderosa. Entonces, hay muchas mujeres y hombres también, no muchos, pero hay hombres. Tengo 2 hombres que escriben allí, ¿no? Que escriben desde su trayectoria, ¿no? Yo pienso que es importante ese tema de que hemos hablado de visibilizar nuestra trayectoria y lo que hacemos. Y pienso que a través de la escritura podemos hacerlo, no podemos ir además haciendo como esa, tejiendo, ¿no? Como esa visibilidad. Entonces, ese espacio se llama Voces Visionarias y quien quiere escribir, pues puede escribirme a marita.ceara@visionaria.business y bueno, ahí le envío las características. Es un espacio completamente libre y como yo digo, es un intercambio ganar-ganar, porque yo gano con ese artículo, ¿no? Con esa inspiración que me estás ofreciendo, mis lectores también, y tú ganas con esa visibilidad que yo te puedo ofrecer también a través de allí. Ujú. Y alrededor de Visionarias, pues se fue tejiendo lo que es la red de expertas. Y en esa red de expertas somos una comunidad que va creciendo poco a poco, que tampoco nos interesa que vaya creciendo vertiginosamente, sino que van entrando esas personas que se sienten identificadas, que quieren trabajar esa hoja de ruta de visibilidad y conocer otras mujeres que están trabajando esa hoja de ruta. Entonces tenemos mujeres que a lo mejor están en el mundo del compliance, en el mundo de la empresa, o en el mundo de la igualdad, de liderazgo en las empresas, pero también mujeres en el tema de comunicación, de diseño gráfico, otro tipo bueno, de apoyo desde el punto de vista de los negocios a emprendedoras. Entonces tenemos una variedad que al final nos complementamos, porque al final lo que estamos trabajando juntas es esa hoja de ruta de comunicación y de visibilidad. Entonces hacemos muchas acciones para visibilizarnos, catálogo de expertas, un foro que vamos a hacer ahorita el año que viene, una publicación donde cada una puede hablar de las tendencias desde su perspectiva, no desde su trayectoria, y ya lo hicimos ahora en enero de este año de 2025. Así que bueno, que vamos trabajando esa hoja de ruta. Si entras a visionarias.business, ahí vas a poder también entrar a la red de expertas y bueno, quien quiera conocer un poco más, pues bueno, pues que me diga, nos tomamos un café y siempre hay algo que podemos hacer juntas, ¿no? Y impulsarnos juntas. Bueno, además es que Marita es un amor. Yo todos estos links que ella está diciendo, su email también lo voy a dejar aquí en las notas del podcast para que sea más fácil, no tengáis que tomar nota y rebobinar y eso lo vais a Sí. encontrar aquí. Y ya la última pregunta de esta maravillosa charla. Siempre me gusta preguntar lo mismo al final, ¿vale? Porque me encanta conocer otras perspectivas de mujeres y sobre todo saber, todas veamos que hay mil maneras de tener un negocio y de comunicarlo y de trabajar la comunicación. Entonces, por eso siempre pregunto, acabo preguntando, termino las entrevistas preguntando cómo estás trabajando tu visibilidad ahora, en qué te estás centrando, cuál es la estrategia en la que más vas a apostar o el canal o la plataforma, de qué manera lo estás haciendo. Mi visibilidad personal te refieres, ¿no? O la de O a la visionarias. empresa. O sea, quiero decir, puede ser la propia de Marita y la de visionarias. Sí, primero para mí es mi plataforma principal, porque ahí también se mueven muchísimas mujeres profesionales, que es a donde me interesa a mí llegar. Entonces yo me muevo muchísimo por LinkedIn. Me muevo mucho por LinkedIn, pero me muevo mucho con mi perfil personal también de LinkedIn, ¿no? Porque, bueno, por ahí voy leyendo y entonces no solamente para tratar de que la gente conozca Visionarias, sino que
yo siempre he tenido como que esa lucha, no sé, yo creo que a todas nos pasa. Bueno, todo el mundo conoce visionarias, pero quien está detrás tiene que conocer un poco y saber que hay una mujer que es experta en determinados temas y por esto logró llegar a visionarias. Entonces estoy trabajando mucho en mí, ¿no? Porque al final es trabajar un poco también en la visibilidad de visionarias. Entonces trabajo mucho en LinkedIn, estoy asistiendo a entrevistas, ¿no? Sobre todo con todas estas mujeres que yo conozco, ¿no? Yo las entrevisto, ellas me entrevistan y entonces trabajamos un poco esa visibilidad también en conjunto y me estoy obligando y lo voy a hacer, participar en networking en otras plataformas. Es lo que trato de hacer también. Y algo que me funciona mucho y que estoy trabajando también es el tema de alianzas. Ahora hicimos una alianza con una gente que se llama Interjuris. Es una firma de abogados que está en Venezuela, Miami, Madrid, pero ellos tienen una firma también que se llama Acelera Interjuris, que es trabajar con microempresarios y con emprendedores. Entonces, lo que trato es un poco que sea una plataforma para visibilizar a esas mujeres expertas que tengo en mi red, ¿vale? Pero también trabajar una serie de eventos o charlas que podamos hacer en conjunto y llegar también a esa comunidad que ellos atraen, que no solamente es Madrid, Venezuela, sino Estados Unidos, que a mí me interesa mucho porque hay mucha mujer latina en Estados Unidos y me interesa mucho llegar a ellas también. Entonces, y la visibilidad y a mí, yo siempre veo, bueno, ¿cuáles son los países en donde me interesan, no? Entonces hago muchas entrevistas a mujeres en diferentes países que son los países en donde me interesa llegar. Entonces no solamente España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, etcétera. Voy mucho, mi medio, ¿no? También me ayuda mucho a lo que es esa visibilidad y también tratar de que esas mujeres también escriban en mi medio, ¿no? Este mes tuve 26 firmas de mujeres en voces visionarias o en columnas, porque también tenemos columnas de opinión. Trabajo mucho el tema de información y de contenido, que al final está ligado con la visibilidad, ¿no? Entonces, el boca a boca a mí me funciona mucho. Me funciona mucho porque de repente llego a mujeres que voy a entrevistar y me dicen, yo ya sé de visionarias. Entonces me funciona bastante, porque al final tienes que construir esa reputación. Entonces yo trabajo mucho en la reputación, no solamente de visionarias, sino de quienes están detrás de visionarias. Pues me parece maravilloso y creo que ha sido casi como una mini clase magistral de comunicación. O sea, creo que al final es entender que no hay un único método o manera para hacer las cosas. Así que te doy las gracias de corazón, Marita. Ha sido No, fantástico. gracias a ti porque me encanta hablar de estos temas, me encanta además conocer otras perspectivas, pero me gusta mucho además también todo lo que me has contado y cómo has trabajado además este tema de los derechos que tenemos nosotras las mujeres con tu hijo, que me parece que eso es primordial, ¿no? Y además que yo te voy a tener a ti la semana que viene para que me hables de Bueno, ya comunicación también. como cuando salga este podcast ya habremos hecho mi entrevista en tus conversas, también las voy a dejar linkada por si alguien quiere escucharme en Claro el que otro sí. lado. Claro que sí, claro que sí. Es que al final todas tenemos mucho que aportar, ¿no? Y todas nos complementamos y pueden haber cosas en las cuales no estamos de acuerdo, que es normal o nos diferenciamos, pero siempre yo creo que hay un punto en donde nos complementamos y donde podemos hacer cosas juntas, ¿no? Que esa es la maravilla de todo. Pues muchísimas gracias a ti también que nos escuchas por haber llegado hasta el final. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.